Hola hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder dirigirme a ustedes en este hermoso día que nos ha dado el Señor. Y es un tiempo en el cual nosotros podemos reflexionar en todas las cosas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. He estado pensando en estos días que la iglesia va a cumplir 34 años de aniversario, y viendo un poco la historia de la iglesia, reconociendo de los primeros misioneros que llegaron y ver hasta el día de hoy cómo la iglesia ha evolucionado, tiene una historia, tiene una historia que contar, tiene una historia que decir. Y de hecho, recordar tantas personas que han pasado por esta iglesia y han dejado una historia. También en la Biblia encontramos en Hechos, que es un libro histórico, cuando el Señor Jesús ascendió y que había una iglesia también ahí que tenían que realizar una labor muy fundamental, y que Dios les había prometido que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Y eso es lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Recordar que el Señor nos llamó para una salvación eterna, pero que mientras estemos en vida, nosotros tenemos que marcar una historia. Y aquí en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, habla 4 cosas que esta iglesia naciente, que la iglesia apostólica, que la primera iglesia primitiva hizo. Y de muchas de estas cosas nosotros las practicamos hoy en día, y recordar todo este historial de 34 años de cómo se ha evangelizado, de cómo se ha capacitado a mucha gente, y que siguen surgiendo nuevas generaciones. He estado analizando, pensando realmente todo esto que hemos recorrido. Pero aquí nos dice, en el versículo 42 del capítulo 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, hay 4 elementos en este texto que nos identificamos nosotros con ellos. Y dice primero que perseveraban en la doctrina. Una iglesia que practica la sana doctrina es una iglesia saludable. Y el desafío que nos da el Señor como iglesia, que estamos arribando a esos 34 años, es que debemos de seguir nosotros cultivando esa buena enseñanza, esa buena práctica, como lo tenía la iglesia primitiva, que ellos se deleitaban en aprender del mensaje de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina. No andaban de un lado a otro, sino que ellos permanecían siempre en esa enseñanza que se les había enseñado, y especialmente este varón de Dios, porque el escritor de esta carta se le acredita a Lucas. Pero más adelante, porque Lucas iba también con el apóstol Pablo, pero aquí Lucas hace ese énfasis porque era un hombre muy dotado y preparado en la palabra de Dios. Y dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Miren, otro elemento que nosotros tenemos y nos identificamos como iglesia es la comunión. Y qué belleza es, hermanos, tener ese tipo de compartimiento en la iglesia, tener esa comunión de los unos con los otros. En el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso parte es de la madurez que debemos de tener nosotros, tener esa comunión.
Más adelante, en ese mismo capítulo, en el 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Parte de la comunión, de que debemos nosotros estar siempre en esa unidad, de poder ayudarnos, de poder tener ese mismo sentir con los hermanos. Pero aparte de que ellos tenían practicaban ese conocimiento de la sana palabra, tenían comunión unos con otros también en el partimiento del pan. Es algo interesante que nosotros como iglesia, durante todo este proceso que hemos estado desde los primeros creyentes en la iglesia EDA hasta la fecha de hoy, siempre se ha practicado practicar la cena del Señor, identificarnos, recordar que Él un día va a venir por nosotros, recordar que un día Él murió por usted, que murió por mí, y que debemos nosotros de seguir practicando esa Santa Cena. Recordar la muerte de Cristo es importante en nuestra vida, y eso nos desafía día tras día de saber que tenemos un Redentor que vino a rescatarnos de la condenación eterna. Entonces tenemos eso, practicar la Santa Cena, y que nosotros debemos de recordar que siempre lo hacemos en memoria del Señor. Pero había otro elemento importante en esta iglesia naciente. Dice que participaban del pan, y dice, y en las oraciones. Miren, 4 cosas que participaba esta iglesia. Hermanos, es algo poderoso y maravilloso cuando la iglesia se dedica a orar también. Creer en un Dios que puede hacer todas aquellas cosas imposibles para el hombre, pero que si nosotros le creemos, si nosotros nos acercamos a Dios, con certeza vamos a saber que Dios va a obrar de una manera increíble, y solamente nos va a quedar en nuestra boca, en nuestro sentir, decir gracias, Señor, porque tú te has manifestado una vez más. Por eso es importante que nosotros debemos de orar, como lo sigue diciendo las Sagradas Escrituras, orar sin cesar. 34 años, hermanos, que la iglesia EDE está cumpliendo, y es una iglesia que se ha identificado con los enfermos, con los necesitados, y que siempre ha habido un remanente proclamando la oración, proclamando a Dios, de saber que Dios es un Dios de lo imposible. Así que esta iglesia tenía estas características. La iglesia EDE, hermanos, también practica estas 4 características ahí. Pero hay un texto más que le quiero desafiar y motivarle, que no nos quedemos ahí, que no nos desanimemos, que sigamos adelante. Algo muy importante que el apóstol Pablo decía a la iglesia de Filipos, aquí en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 13 y el versículo 14, nos habla así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida del creyente es una vida como un atleta que se prepara para proseguir hacia adelante. No mirar hacia atrás, sino perfilarnos adelante donde está la meta. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extenderme hacia adelante. O sea que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que seguir adelante. Van a venir muchas pruebas a nuestra vida, pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que levantarnos, tenemos que proclamarlo y tenemos que avanzar, porque con la ayuda de Dios podemos nosotros avanzar. Porque un día Dios nos va a recompensar. Tenemos un regalo en el cielo. Y nosotros debemos de estar felices, contentos de saber que ese galardón nos espera en ese lugar que Dios tiene preparado para usted y para mí. Hermanos, Dios nos ama
y tiene muchos proyectos importantes para su vida, para la iglesia, para su familia, y el Señor quiere que nosotros sigamos hacia adelante hasta que Él venga o hasta que Él nos levante. Le animo en este momento para que usted se afirme y crea en el Dios Todopoderoso. 34 años de aniversario, hermanos, para la gloria de Dios, y la iglesia va a seguir adelante creciendo aún en medio de las circunstancias difíciles que nos rodea. Vamos a orar en esta mañana o tarde y decimos: Padre amado, muchas gracias porque tú nos amas, tú amas la iglesia centroamericana. Gracias porque estamos, Señor, arribando a los 34 años, Señor, en esta comunidad, en esta colonia del sitio. La iglesia ha sido testimonio ahí donde está. Y queremos en el nombre de Jesús, para que cada niño, cada joven, cada persona mayor se mantenga firme practicando la sana doctrina, practicando, Señor, la enseñanza, escudriñando la Biblia, teniendo esa comunión, también practicando siempre, Señor, y recordando esa Santa Cena, Señor, hasta que tú vengas, y también practicando la oración. Y que solo, Señor, nos alistemos cada momento para poder anunciar y seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos por estos 34 años que nos ha dado, Señor, en la colonia El Sitio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, Dios nos bendiga y amamos la iglesia por estos 34 años, y que vamos a seguir celebrando muchos años más si Dios lo permite. Dios nos bendiga a todos.